Buenas tardes. Nos permitimos presentar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, licenciada. Gracias. Este es el parte médico de este miércoles 30 de marzo. Continúa la aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a los habitantes de 18 a 39 años de edad de 22 municipios: Tzucacap, Aquil, Sellé, Timucuy, Sisantum, Tixcacalcupul, Cacalchen, Opichem, Teabo, Abalá, Panabá, Temax, Jocabá, Joctum, San, Maní, Tixmehuac, Jují, Tixpehual, Cantunil, Zacalum y Santa Elena. Proceso que se lleva a cabo hasta el 31 de marzo. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 9 pacientes en hospitales públicos. 102.630 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es de 109.596. Hoy se detectaron 6 nuevos contagios de coronavirus, uno en Mérida, uno en Aquil, Samajil, Tecó, Maxcanú y Valladolid. De los 109.596 casos positivos, 761 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.565 personas contagiadas de coronavirus que viven en 17.648 en la zona norte, 16.724 en la zona oriente, 6.511 en la zona centro, 10.934 en la zona sur, 16.748 en la zona poniente. En este parte médico, lamentablemente se reportó una defunción, una mujer de 77 años originaria de Mérida, que padecía diabetes. En total, son 6.930 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 27 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 9 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí el reporte, licenciada. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes.